Buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio poder saludarles nuevamente, ¿verdad? A nuestro programa Mujeres con Propósito. Hoy tenemos, ¿verdad?, aquí con nosotras a las hermanas que quieren saludarle. Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un placer compartirles la palabra y también es una bendición poder saludarlas a través de este medio. Bendiciones, hermanas, buenas noches a todas las que ya se están conectando por ahí, ¿verdad? Saludos a todas. Es un enorme privilegio poder estar este día compartiendo la palabra del Señor junto a mis hermanas en la fe, ¿verdad? Entonces yo le invito a que se quede con nosotras, comparta, ¿verdad?, este en vivo, etiquete a sus amigas ahí para que esta palabra llegue a más mujeres. Amén. Y antes de poder iniciar, ¿verdad?, ahí yo le invito que podamos hacer una oración para que Dios tome el control, ahí donde está usted, que pueda acompañarnos para hacer esta oración. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque nos permite, Señor, estar aquí nuevamente, Señor, y poder compartir, Señor, tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, llegue a muchas mujeres, Señor, con el propósito que tú ya tienes para cada una de ellas, Señor. Declaramos libertad en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que hay corazones dispuestos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y antes también de poder iniciar, ¿verdad?, bendecimos la vida de nuestros padres espirituales que nos permiten poder estar aquí y poder compartir esa palabra que Dios pone en el corazón de nuestra madre espiritual, ¿verdad? Y el tema que hoy queremos compartir con cada una de ustedes es el perdón sana. Y este tema, ¿verdad?, la verdad ciertamente es muy extenso y también es muy delicado, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que las enfermedades que nos llegan, a veces creemos solamente que son hereditarias, ¿verdad?, como dicen los médicos, o a veces creemos que porque por lo que llevamos día a día, ¿no? Nosotras como mujeres sabemos que estamos haciendo miles de cosas, ¿verdad? Y a veces creemos que por ese estrés y ciertamente a veces por el estrés, a veces hay enfermedades, ¿verdad?, que nuestro sistema nervioso empieza a crearnos y queremos hablarle, ¿verdad?, de este tema del perdón sana, porque muchas veces nos enfocamos más en creer en ese tipo de enfermedades, pero realmente queremos, ¿verdad?, hoy con ustedes poner la lupa en qué beneficios nos trae el perdón, ¿verdad?, porque es importante. A veces escuchamos, ¿no? A veces escuchamos y decimos, yo he escuchado y a veces yo he pedido perdón y a veces me dicen, ¿verdad?, pues ¿quién soy yo? O a veces me dicen, si yo no soy Dios, ¿verdad?, para perdonarte. Y realmente yo he escuchado frases que realmente a veces decimos, o sea, las decimos sin pensar, no las analizamos, ¿no? Porque realmente ciertamente Dios nos perdona, pero también es necesario que nosotros, dice su palabra, ¿verdad?, que nos perdonemos unos con otros. Y qué importante es este tema, ¿verdad?, que podamos entender que como personas, como seres tripartitos, ¿verdad?, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, una cosa nos va a llevar a la otra. Entonces, qué importante es que juntas podamos compartir este tema. Amén. ¿Algo que quieran compartir? Así es, amén. Pues ese tema es muy, muy importante porque, como nos compartía la hermana Claudia, ¿verdad?, del perdón derivan muchos beneficios, no solamente para nuestra alma, para nuestro espíritu, sino también para nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Porque muchas veces estamos pasando tal vez enfermedades físicas, ¿verdad? Pero como Jesús, lo más importante que Él hacía era perdonar, ¿verdad? Él vino a mostrarnos esa salvación a través del perdón y posteriormente a sanar esa parte física, ¿verdad?, que también es importante. Yo estuve estudiando igual y checando, y el no perdonar también nos trae como consecuencia enfermedades tales como la depresión, el estrés y hostilidad y baja autoestima.
Y también en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, y físicamente también nos enferma y morimos tanto física como espiritualmente. Y eso también me llama mucho la atención, porque a veces, igual como decía usted, diácona, que las enfermedades pues sí nos enferman y a veces no nos damos cuenta. Y vamos al doctor, ¿por qué? Porque pensamos que estamos enfermos del cuerpo, pero sinceramente la enfermedad no es tan del cuerpo, sino es también espiritualmente, y es ahí donde si nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da esa libertad, como que nos quita ese peso para que podamos ser libres y también la enfermedad se vaya de nuestro cuerpo. Y es que ahorita, ¿verdad? En este tiempo tan difícil, las enfermedades son como que algo muy delicado, ¿no? Como decía la hermana Lucy, a veces la gente gasta tanto dinero y se hacen estudios tras estudios y a veces, como decía ella, no es una enfermedad tanto de que sea física, sino que necesita una administración, necesita recibir ese perdón de Dios, ¿verdad? Que ese perdón de Dios es algo que restaura totalmente todo nuestro ser integral, ¿verdad? Decíamos que como seres tripartitos, algo que yo estaba estudiando es de que nosotros, para enfermarnos, nuestro sistema inmunológico tiene que ser afectado, o sea, tiene que, cuando te dicen, ¿verdad? Es que están bajas tus defensas, ¿han escuchado eso, no? Sí. Que dicen, pues que están bajas tus defensas y tienes que tomarte, pues los médicos te recomiendan tomarte pues vitaminas y antigripales y por todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero realmente ya estudiando, ¿verdad?, el tema, también Dios me mostraba un ejemplo de que nosotros a veces creemos que cuando guardamos rencor, por decir, no decimos, ay, pues es que yo le guardo rencor a tal persona, ¿no? Entonces creemos que le hacemos daño a esa persona, pero realmente el daño nos lo estamos haciendo nosotros, ¿no? A veces la persona puede estar tranquila en su casa, feliz de la vida, gozando, y la otra persona que guarda el rencor, pues está viviendo infeliz, está viviendo pues realmente mal. Entonces también es el ejemplo que me mostraba Dios, ¿verdad? Es como una plantita, ¿no? Una plantita tú la siembras y si esa plantita tú ves de que la pusiste en un lugar no correcto y ya tiene, o sea, la plantita es pequeña, tú la puedes arrancar fácilmente porque sus raíces pues no son profundas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú dejas crecer esa plantita? Así es el rencor, así es el odio en nuestros corazones. Se va arraigando más y más y más, y eso hace que también, o sea, que te sientas, que por ejemplo nosotros nos sentimos, como decía usted, que estamos en nuestra casa ahí muriéndonos y prácticamente imaginando, maquiavelando cosas contra la otra persona, cuando la otra persona anda feliz quizás en el cine o no sé, y nosotros ahí muriéndonos ¿cómo le puedo decir? Pues del rencor. Ajá. Entonces, ¿cómo lo que Dios me mostraba es a través de este ejemplo es de cómo las raíces de un árbol grande, a veces platicábamos, ¿verdad?, antes de iniciar el programa, cómo vas a arrancar un árbol, o sea, si sus raíces son profundas, a veces se necesita hasta maquinaria para arrancar ese árbol. Entonces es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Dios nos compara también como árboles, ¿verdad? Pero nos dice, ¿verdad?, que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces ahí hay un nutriente para ese árbol. Entonces, asimismo, para nosotras como mujeres y como hijas de Dios hay un nutriente, y ese nutriente es Jesucristo, es su palabra, porque su palabra nos ayuda, ¿verdad?, a que nosotras podamos ir entendiendo su voluntad y teniendo conocimiento de cuál es esa voluntad, porque su voluntad para con nosotros, dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, qué precioso es poder saber que nosotros, ¿verdad?, así como Dios nos hace esa comparación con los árboles, que ese nutriente sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué precioso es poder saber que nosotras tenemos al médico por excelencia, porque algo que a mí me llamó mucho la atención es de que
yo sí he escuchado personas que lamentablemente muy cercanas, ¿verdad? A mí a veces pues me dicen que van al médico y que ya gastaron, pues no digamos millones, pero sí gastan mil, o sea, ya es una cantidad que tú dices, Dios mío, o sea, ese dinero bien lo pueden invertir en otras cosas, pero yo creo que para todo mal hay una raíz, ¿verdad? Hay una raíz y la palabra de Dios nos enseña esos tipos de raíces y nos enseña a cómo nosotras podemos salir adelante, cómo podemos vencer en Él, ¿verdad? Y quiero compartirles, por lo menos en el hebreo, hay 4 términos para el perdón, pero yo quiero compartirles en esta noche 2 de ellas. Una que es charizomai, que se traduce en varias ocasiones como perdonar, entregar, dar, conceder y dar gratuitamente. Todo esto se aplica al perdón concedido por Dios y el dado de una persona a otra. Y otro significado es nasa, así es la palabra, que significa llevar y quitar culpa. Y esta fue la usada por los hermanos de José. Esto lo podemos ver en Génesis 50:17. Y también quiero compartirles significados de la palabra sanar, que es del hebreo 24:21, que es avivar, conservar, preservar, mantener, otorgar, reanimar, vida y salvar. Y quiero leerles, ¿verdad?, la base bíblica de nuestro tema, que es Génesis 45:5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Y aquí podemos ver uno de los significados, ¿verdad?, de sanar, que es salvar. Y qué precioso es poder ver aquí en el ejemplo de la historia de José. Es una historia muy preciosa, muy extraordinaria y del significado, ¿verdad?, que es quitar culpa, que es uno de los significados, ¿verdad?, en el hebreo. Podemos ver cómo José pasó por un proceso difícil de perdonar a sus hermanos, porque realmente nosotros leemos la historia, hemos leído la historia y a veces no la hemos leído tan detalladamente o a veces a nosotras las mujeres, ¿verdad? A veces nos gusta ver una película que trae suspenso o que trae drama o que trae así, ¿no? O sea, cosas tampoco que se salgan fuera de lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Por poner un ejemplo así. Entonces yo leía la historia de José y yo podía ver que en la historia de José es una historia tan extraordinaria que tú la estás leyendo y puedes ver que hay como un cierto suspenso, ¿no?, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, porque podemos ver cómo José, dice la palabra, ¿verdad? Yo se lo voy a parafrasear. Él era dice la palabra que su padre lo amaba más a él. Y esto empezó a crear, ¿verdad? Pareciera que a causa de esto, sus hermanos le empezaron a tener como envidia. Entonces, empieza a causar cierta situación entre sus hermanos y él. Y vemos cómo Dios le da revelación a José en los sueños, cómo Dios le empieza a mostrar lo que va a suceder en el futuro. Pero algo que más en la historia, ¿verdad?, más adelante, cuando realmente se desata ya el enojo y ese, podríamos decirlo, esa falta de perdón que se empieza a crear entre sus hermanos, es de que él tiene un sueño, ¿verdad? Y se lo dice juntamente a su papá y a sus hermanos, y ven que el papá también pues le dice: ¿cómo a través de ese sueño, ¿verdad? ¿Tú qué nos estás diciendo? ¿Te vamos a servir? ¿Qué vas a hacer? Entonces podemos ver aquí en la historia de que pues él está, su papá los manda, ¿verdad? Su papá lo manda a él a buscar a sus hermanos, y ahí podemos ver que sus hermanos empiezan a hacer un complot, empiezan a hacer como
a tramar algo en contra de José, ¿verdad? Empiezan a decir, vamos a matarlo y vamos a hacer algo. Entonces, ¿cómo en uno de ellos cae, ¿verdad? Ese temor de Dios y dicen, ¿qué vamos a ganar nosotros con matar a nuestro hermano? Entonces, pues ya después hacen el plan de venderlo, ¿no? Y lo venden. Pero lo interesante en esta historia es de que era con un propósito de Dios, porque Dios no dejaba a José. Así es, amén. A mí me llamaba la atención del mismo versículo, en otra versión, donde decía José a sus hermanos, no se aflijan ni se reprochen por ello, porque era plan de Dios. Dios me envió aquí antes de ustedes para preservarnos la vida y la de nuestras familias. Me llamaba la atención esta versión porque dice, era plan de Dios. Vemos muchas veces que tenemos que pasar situaciones, ¿verdad? Donde Dios tal vez nos va a encaminar o nos va a llevar, ¿verdad? A ciertas situaciones donde Dios nos va a enseñar el significado del verdadero perdón, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el plan que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y que con ello nosotros vamos a beneficiar a nuestras familias, ¿verdad? Porque vemos que José, o sea, fueron muchos años. La Biblia dice que a los 17 años a él lo vendieron, ¿verdad? Y hasta los 30 años él empezó a gobernar en Egipto. Entonces, no fueron 1, no fueron 2 años, fueron muchos años donde José pues vivió alejado de su familia biológica, ¿verdad? Y no sabemos si en ese tiempo pues él guardaba cierto rencor, ¿verdad?, contra sus hermanos, o qué pasaba por su cabeza, aunque él llegó a ser de gran importancia con el faraón, ¿verdad? Pero pues definitivamente haber sufrido eso por parte de sus hermanos, yo creo que era algo que él tenía, ¿verdad?, en su corazón. Pero vemos más adelante donde José, ¿verdad?, nos da una gran lección del perdón, ¿verdad? Porque creo que no sería fácil para cualquiera de nosotros cuando simplemente nos peleamos con algún hermano, ¿verdad?, que por mínimos detalles a veces pasan, no sé, días sin hablarla, hasta que tiene que mediar papá, mamá, pastores, líderes, no sé, para que pueda haber ese perdón, ¿verdad? Entonces, definitivamente la historia de José está muy tremenda. Sí, así es. Y algo que me llamaba mucho la atención es de que usted puede leer allá en casita, ¿verdad?, cuando usted tenga tiempo. La historia de José empieza en Génesis 37. Y realmente hemos leído la parte, le decía yo, hemos leído a veces la parte nada más de que cuando José pues ve a sus hermanos y los ayuda, y hemos leído esa parte, ¿no?, donde, pero realmente yo estuve estudiando y se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Y podemos ver que cuando él ve a sus hermanos la primera vez, él todavía estaba en el proceso, como dice la hermana Lili, ¿verdad? No fueron 1 año, 2 años, sino él pasó un largo tiempo, ¿verdad?, que Dios ya estaba procesando ese perdón tan extraordinario en José para con sus hermanos, porque cuando él ve a sus hermanos, él empieza no lo reconocen, entonces él empieza a hacer el plan, ¿no?, de váyanse, y manda a traer a su otro hermano, ¿verdad?, que era de padre y de madre. Entonces, qué precioso es poder ver, como dice la hermana Lili, que al final, ¿verdad?, sí nos da la gran lección de que no importa cuánto tiempo pase, no importa, ¿verdad?, la situación que haya pasado, porque realmente fue difícil también el proceso que pasó José, ¿verdad? Y antes de poder seguir, ¿verdad?, queremos saludar a las hermanas que se están conectando, ¿verdad?, que ya están conectadas. Bendecimos sus vidas, a la hermana Julia, a la hermana Joana, a la hermana Marina, a la hermana Casey, a Yareli, a Dominga y a Selmi, ¿verdad? Bendecimos sus vidas. Qué bueno que se toman ese tiempo, ¿verdad?, para escuchar este tema precioso, porque no importa, hermanas, de verdad, ahora sí que en el momento y lo que estemos pasando, a veces es importante reflexionar realmente si ese estrés o esa enfermedad que nos quiere dar, ¿verdad?, a lo mejor es por alguna falta de perdón, ¿verdad? No estamos libres de guardar rencor y tal vez de decir, bueno, es que yo
pues como dice la palabra, el que es santo que se santifique más. Sí, es Entonces, ahí también, no sé si también entra el versículo de Efesios 4:26 que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, para que, por ejemplo, yo siento que podemos enojarnos, pero no podemos tardar mucho tiempo en estar enojados con aquella persona. Tenemos que ir y disculparnos. ¿Para qué? Para que pues nuestro corazón y nuestra alma estén en paz, o sea, y más que nada porque pues lo dice la palabra, que debemos de siempre estar bien con el Señor y con nosotros mismos y con nuestros semejantes. sí, y es como el ejemplo, ¿verdad?, que damos del arbolito. Entonces yo creo que entre más rápido nosotras arreglemos el asunto, ¿verdad?, entre más rápido perdonemos, pues más rápido vamos a poder avanzar para al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y algo que yo podía ver en la historia, ¿verdad?, de José, que le estamos compartiendo, ese ejemplo, yo anoté aquí, ¿verdad?, que aquí Dios me mostraba que hay dos tipos, porque si nosotros lo vemos de lado, podemos poner a José como que él fue el que sufrió, ¿no? Ándale, podemos ponerlo de este lado y ver la historia de José y decir, pues José lo envidiaban, José lo encarcelaron, José y todo José, ¿no? Pero también Dios me mostraba aquí dos formas, el lado de los hermanos y el lado de José, ¿no? El lado de los hermanos, yo anoté aquí, ¿verdad?, qué es lo que nos puede causar esa falta de perdón. Y es dejarnos llevar de la envidia. Entonces, cuando nosotras nos dejamos llevar de la envidia, ya se vuelve pecado, como decía ahorita la hermana Lucy, ¿verdad? Podemos enojarnos, pero no podemos permanecer enojados 3 días, 5 años, y esos ya se volvieron 10 años con la persona, ¿verdad? Eso ya va a ser un estorbo. Entonces, y podemos ver que esa envidia a ellos, ¿qué fue lo que les creó, ¿verdad? Les generó pues un odio a tal grado de decir vamos a matarlo. O sea, ya eso es algo pues tremendo, ¿no? Grueso, dirían los hermanos. Y algo que yo quiero compartirles aquí es en Proverbios 18:21, porque podemos decir, ¿y cómo yo voy a matar a mi hermana, ¿no? O a esa persona, ¿cómo la voy a matar? No se necesita un cuchillo. O no se necesita un machete, dirían para nosotros Santo las Dios, tabasqueñas, para matar a una persona. No, dice en Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua y los que le aman comerán de su fruto. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que en nuestra boca, o sea, en nuestra lengua hay vida y muerte. Entonces a veces no solamente es de hablar de la muerte física, de que decimos voy a matar a esa persona, sino que estoy hablando de esa persona, ¿no? Por la envidia, porque ya me está ganando la envidia y yo ya estoy hablando, yo ya estoy murmurando de la hermanita o de la persona aquella, ¿verdad? Ya eso ya me está causando algo, aparte de eso causa división, ¿verdad? Yo ya empiezo a caer en planes de parte de Satanás, ya algo que realmente pues no debe de ser así. Y el otro lado que Dios me mostraba aquí es el lado que tuvo que vivir José, ¿no? Al final regresamos a hacer énfasis en José porque él tuvo, o sea, había un lado de los hermanos, pero el lado de José, pues él creo que a veces es difícil, ¿no? Nosotros como seres humanos, como mujeres, decimos, es que no, pues que Dios te perdone, o yo, pues podemos decir, yo que te voy a perdonar, que te perdone Dios. Ándale, ¿Yo por qué? Hemos escuchado eso, ¿verdad? Que dicen, no, pues que te perdone Dios, yo quién soy para perdonarte, ¿no? Y eso también nos puede pasar, ¿verdad? Como matrimonio, porque a veces, también hay cosas como matrimonio que es necesario perdonar y yo creo que entre matrimonio es más difícil, más cardíaco, porque pues es el día a día y si hay cosas que son difíciles de perdonar, pues definitivamente en el matrimonio
yo siento que aún más, ¿por qué? Porque diarios duermes con él. Entonces, también he escuchado, ¿verdad? Que dicen que duerme, he escuchado esa frase que dice, no, pues durmiendo con el enemigo. Imagínate, o sea, qué tremendo es. Y puedo ver el otro lado de la causa, ¿verdad? De la falta de perdón que tuvo que vivir José fue la envidia, fue acusado injustamente y él la prisión. Entonces, porque en la historia de José podemos ver, como le decía, ¿verdad? Tiene de todo la historia de José, de verdad tiene de Altas todo. y bajas. Yo la estaba leyendo y de repente yo me emocionaba y de repente no sabía si llorar, no sabía si ponerme y decía, ay, pues por la historia de José, porque es muy hermosa esa historia, de verdad, cuando usted pueda leerla, léala y yo estoy segura que Dios le va a hablar, le va a dar otro rema también especial, porque definitivamente esta historia es algo que tú dices, no, pues, y cómo José, a pesar de todo, ¿verdad? Pudo perdonar a sus hermanos, pero ¿por qué? Porque, pues Dios, él se dio cuenta que Dios estaba con él, porque Dios, él donde estaba, Dios lo prosperaba, ¿verdad? Él huyó de la esposa de Potifar, porque ella se dio cuenta que él pues era guapo, atractivo más que nada. Entonces él no quiso estar con ella y ¿qué hizo él? Pues huyó, ¿verdad? Y luego lo acusaron injustamente porque realmente él no hizo nada. ¿Y qué pasó en la cárcel? También Dios lo enalteció, Dios lo puso, ¿verdad? Ahí, y luego Dios lo pone de virrey, porque el rey le dio su anillo y lo puso ahí a cargo de todo. O sea, como Dios, José se daba cuenta que Dios estaba con él. Entonces, tenía el favor de Dios. Entonces, qué extraordinaria es esta historia de perdón. Y podemos ver muchas causas, ¿verdad? Que son factores para que nosotros no perdonemos. Y otra causa que quiero compartirles es la ofensa. En un significado griego es trampa, que es usada por Satanás para meter a las personas en casos serios de amargura. Y aquí ya estamos hablando de una enfermedad, es lo que le decíamos al principio. Cuando vamos al médico nos dicen, pues yo creo que su sistema inmunológico, ¿verdad? Está débil, está pues bajo de defensa, que nos dicen. Entonces aquí ya podemos ver que como tal ya entramos en una enfermedad, que es la amargura. Y un significado en un diccionario de la amargura es aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre y melancolía. Y los síntomas son, porque pues cuando tienes una enfermedad te dicen, ¿verdad? Los síntomas. Los síntomas, dice, siempre la persona siempre está criticando, se queja, se sienten enojados, son ofensivos y autoestima baja. Entonces aquí podemos ver varios síntomas, ¿verdad? De que a veces, aquí yo decía, Señor, como decía el rey David, ¿verdad? Me voy a pasar un escáner porque aquí me están dando los síntomas de la falta de perdón. Y yo decía, Señor, pues como ustedes saben, cuando Dios nos da una palabra, pues primeramente es para nosotras. Y yo decía, Señor, pues aquí dice que siempre está criticando. Y yo decía, Santo Padre, ¿verdad? Porque sí conocemos luego personas, ¿verdad? Que siempre están criticando o queja, ¿verdad? Igual aquí hemos dado temas, ¿verdad? De que cambiemos la queja por gratitud, ¿no? A veces de que por todo se quejan, ¿no? Como dice nuestro Padre espiritual, siempre da el ejemplo, ¿no? Se quejan de que sube la gasolina y ni carro tienen, pero hay personas así y que se sienten enojados, ofensivos. Yo sí conozco personas que viven enojadas y es que el perdón es perdonar a otros, pero también muchas veces perdonarnos nosotros mismos. Me pasó a mí, yo era de que la hermana de la queja, de verdad, yo siempre iba con mi familiar y me quejaba, estaba con Carlos y me quejaba, con todo, o sea, con mi esposo, y de todo me andaba quejando, pero no me daba cuenta de verdad de lo que en realidad tenía a mi alrededor y más que nada el poderte perdonar tú mismo, el cuando ya tienes que Dios sane tu corazón, te das cuenta de todo lo que tienes alrededor y das gracias por todo y todo eso, pues sí, como que
Cuando ya dejas que Dios actúe en tu corazón sana y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, de todas las bendiciones que Dios trae a nuestra vida a partir de cuando uno se empieza a perdonar y perdona a los que tiene alrededor de nosotros. Así es. Igual continuando con la historia de José, ¿verdad? Más adelante, en el capítulo 50, ¿verdad? Del 15 en adelante me llamaba la atención esos versículos, porque ya después de que Jacob, el padre de José, muriera, ¿verdad? Sus hermanos dice que ellos reflexionaban y pensaban, quizás José nos vaya a guardar rencor, ¿verdad? Por todo lo que le hicimos. O sea, José ya les había dado provisión, ya había mandado a traer a toda su familia, pero ellos todavía seguían con eso, pensando de que y José se iba a vengar, ¿verdad? Por todo lo que ellos le habían hecho, pero ellos todavía como que tampoco ellos habían experimentado ese perdón genuino, porque todavía seguían con ese miedo, ¿verdad? Entonces más adelante decía que ellos fueron y se postraron con José y le dijeron, aquí somos tus esclavos, pero él les decía, ellos se presentaron ante José, se inclinaron ante él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y José les dijeron, no tengan miedo, les contestó, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para bien. Amén. Entonces, al final me gusta en esta versión que dice, y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Entonces, ahí vemos que las dos partes, ¿verdad? Como leía que hay tanto el ofensor como el ofensivo, pues experimentaron ese perdón, ¿verdad? Sí, y esa parte que dijiste, Lili, es la parte que yo cuando llegué a esa parte, yo dije, ay, o lloro o me da alegría, porque es extraordinario ver que él les dice a sus hermanos, tomaré yo el lugar de Dios. Entonces ahí nos enseña algo muy, muy poderoso la palabra, que nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Qué tremendo es, ¿verdad? Que nosotras, y que Dios nos libre, ¿verdad? Dice la hermanita Lucy antes que empezáramos, que nos agarre confesadas, que nosotras querramos tomar el lugar de Dios. Entonces, qué hermoso es poder ver que Él les contesta así, y como dice, ¿verdad? La palabra, con el corazón en la mano, podemos ver que hubo un total perdón de sanidad para sus hermanos, porque como decía, ¿verdad, Lili? Como que ellos dijeron, yo creo que no nos hace nada porque está nuestro papá, ¿verdad? Porque sabemos, siempre sentimos ese amparo de parte de nuestro padre, de nuestra madre, ¿verdad? Ya sea espiritual o físicamente, siempre sentimos ese amparo. Entonces, cuando él muere, pues ellos dicen, ¿será que ahorita no nos vaya a querer tomar venganza? Pero qué hermoso es que Dios ya había preparado esto, ¿verdad? Con un propósito. Dios ya tenía esto planeado, Dios ya lo había revelado a José lo que iba a pasar, y que fue pues que todo fue perfecto, porque así trabaja Dios, ¿verdad? Así obra Dios en nuestras vidas, con esa perfección. Aunque muchas veces tengamos que pasar por dificultades, por cosas, ¿verdad? Que a veces no entendamos, como testificaba la hermana Lucy de ella, ¿verdad? A veces yo me quejaba de todo. A veces, y yo también me pongo, ¿verdad? Como testimonio, yo era muy ofensiva. Ahorita que veo uno de los síntomas, ¿verdad? Yo era muy ofensiva, todo lo tomaba yo a lo personal. Yo decía, si mi madre, ¿verdad? Y lo digo por testimonio y honra, porque pues yo sé que ahora sí que mi madre espiritual me ha perdonado, ¿verdad? Pero a veces cuando ella me decía algo, yo lo tomaba ofensivamente. Yo decía, ay, pues es que de seguro algo se trae contra mí, o lo típico, ¿no? Lo clásico que el enemigo usa es, no, es que de seguro a mí no me quiere como a otras, es que ella sí la quiere, y uno empieza ándale, tiene sus preferidas, y uno empieza a buscar defectos, uno empieza a buscar, como hemos dicho, ¿verdad? En vez de ver esas virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Entonces, queremos, ¿verdad? Para seguir con el tema, pero antes queremos saludar a la diaconisa Elena, ¿verdad? Que está conectada, a Carmen, a su mamá, de la hermana Lili, ¿verdad? Qué bendición que puedan estar escuchando este tema tan precioso, ¿verdad? Tan hermoso. Yo lo estudiaba, y bendecimos también la vida de la hermana Mili, que también está conectada. Dios le bendiga, hermana.
Y qué bueno, mujeres, que puedan tomarse ese tiempo junto con nosotras, ¿verdad? Amén, Para amén. poder, como estamos diciendo, ¿verdad? Aquí estudiar y lo que Dios nos daba, ¿verdad? Como rema, porque a veces leemos la palabra, ¿no? Y decimos, es que esa palabra ya la he leído. Usted la puede leer 10 veces y yo estoy segura que el Señor esas 10 veces le va a dar un rema diferente. Porque la palabra de Dios, a veces yo platicaba con mi hijo Jimmy y yo le digo a él, hijo, es que la palabra de Dios no es aburrida, no es como te la presentan. Y uno puede leerse historias, y una de estas historias, ¿verdad? Como José, la que estamos tomando hoy, hay historias tan hermosas que uno se ríe o uno dice, ¿qué va a pasar? Uno se queda con eso de que pues quiere seguir leyendo porque las historias que Dios nos da ahí nos enseña mucho. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Con el tema de hoy, que es el perdón sana. Y hablaba yo, ¿verdad? Daba los síntomas, pero y esto lo vamos a reflejar, ¿verdad? De los síntomas que dábamos, y ya que es muy dañino para el desarrollo emocional de la persona y para los que lo rodean. Algo también, hermanas, ¿verdad? Que yo podía ver aquí, que no solamente tú te dañas, como decía la hermana Lucy, ¿verdad? Yo me quejaba con mi esposo, sino que dañamos a los que tenemos a nuestro alrededor, porque tú lo vas a reflejar, y los primeros que van a ser dañados, pues van a ser el esposo y los hijos, ¿verdad? En el caso de las que tenemos hijos, bueno, en Lili, ¿verdad? Su esposo. Entonces, si ellos van a ser los primeros dañados, o sea, los primeros dañados somos nosotras, definitivamente. Sí, pero también dañamos a nuestros hijos. Igual aquí leyendo todo esto, a mí me pasó igual. Bueno, me pongo como ejemplo, me pasó con una de mis hijas. Pues yo siempre estaba muy amargada por mi frustración que traía, que venía arrastrando. Yo no podía demostrarle ese amor a mi hija. Sentía ese rechazo hacia ella, y cuando se me acercaba, le digo, quítate de aquí, no quiero que me... O sea, la abrazaba, pero no sentía ese amor hacia ella, y me costó sinceramente, hasta que no dejé que Dios de verdad ministrara mi corazón y sacara yo toda esa amargura que venía yo arrastrando. Pude sanar el corazón de mi hija y pude sanarme yo, y ahora pues puedo decir de verdad sinceramente que pues tengo una bonita relación con ella, que si me está viendo, que Dios la bendiga, y de verdad que yo siento, ¿verdad? Yo siento que para mí, hasta que ella me prestara un vestido, me prestara unos zapatos, me daba coraje, me daba como que es mío, esto no me lo toques porque es mío, no puedes tocarlo, porque siempre me pasaba así con ella. Y hasta que ahorita de verdad, sinceramente, yo puedo decir, hija, te compré esto, llego, mira, te compré esto, si no le gusta, pues no te gusta, pues me lo pongo yo, pero ya no es con eso de que antes, si te gusta bien y si no también. Ahora no, hija, mira, te queda bonito, ya como que le busco la vuelta para que ya ella se sienta como que, mi mamá sí me quiere, mi mamá esto. O sea, es de verdad que sí, y cuando de verdad dejamos que Dios de verdad ministre de verdad hasta lo más profundo de nuestro corazón, podemos ser sanos y libres de todo ese rencor y la amargura. Amén, amén. Vemos que tan importante es el perdón para que haya una reconciliación, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como hablábamos, tanto de padres a hijos, de hijos a padres, en matrimonios, ¿verdad? Cuando a veces decimos perdonar como mujeres, creo que somos un poquito más aprensivas, ¿verdad? De que a veces nos pide perdón el esposo, pero al rato otra vez volvemos a sacar el mismo tema, o son cosas que ya pasaron, que ya en el caso, pero lo volvemos a sacar, ¿verdad? Entonces, como que la mujer tiende a ser un poquito más de guardar ese rencor, ¿verdad? Ser muy aprensiva. Entonces, creemos estar bien, pero realmente no hay una verdadera reconciliación en el matrimonio, ¿verdad? Y pues de eso deriva muchas cosas que pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? Divorcios y muchas cosas más, ¿verdad? O el divorcio emocional, ¿verdad? Que puede estar viviendo en la misma casa, pero pues como dos extraños. Entonces, definitivamente el perdón viene a traer esa reconciliación, como dice en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja con otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, ¿verdad? Vemos aquí que
que el mayor acto de amor y perdón fue de Jesús, ¿verdad? Entonces, si Él nos perdonó, ¿verdad? Perdonó nuestro pecado, perdonó nuestra iniquidad, nuestra maldad. Entonces, definitivamente nosotros, ¿verdad? Debemos de aprender a perdonar. Y leía también algo que me llama la atención, que el perdonar no es un sentimiento, sino una decisión, ¿verdad? Así le platicaba a mi esposa y me decía, como el amor, le digo, sí, como el amor, ¿verdad? Porque todos los días decidimos, ¿verdad? Amar, a veces no sentimos el perdonar, porque creo que nadie va a sentir el deseo de perdonar, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Primeramente porque pues nosotras somos hijas de Dios, nosotros hemos sido transformadas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Entonces la base para todo cristiano creo que es el perdón, ¿verdad? Porque diario vamos a estar perdonando, hasta lo más mínimo, hasta lo más grande, todos los días creo que vamos a estar perdonando. Así es, y qué precioso, ¿verdad? Escuchar lo que testificaba la hermana Lucy, ¿verdad? Porque yo fui parte de en un tiempo, ¿verdad? De todavía poder ver, porque a veces uno también escucha y dice, ay, lo dice la hermana porque está ahí, ¿no? Pero yo fui parte y testigo de alcanzar a ver lo que ella está testificando ahorita, y yo ya había pasado un proceso, ¿verdad? Como José, tal vez no con mis hermanos, pero sí igual con mi hija. Y yo le decía a ella, mira, una vez una mujer muy sabia me dio un consejo y me dijo, hija, hazte amiga de tu hija, porque ella lo que trae, y hablando del tema, ¿verdad? Qué precioso es cómo es Dios que te recuerda. Me decía, ella lo que trae en su corazón es mucho odio hacia ti, mucho coraje, se ve ella por la situación en la que ha vivido, porque ella no lo pidió, ella se ve que te odia, que te tiene mucho coraje. Entonces tú tienes que pedirle mucho a Dios, me dijo, ¿verdad? Que ella suelte eso, que ella pueda perdonarte y tú puedas ser su amiga. Y si tú te haces su amiga, ella va a tener la confianza de platicarte las cosas. Ella va a poder decirte, mamá, antes de que se lo diga a alguien en la calle, o a veces a supuestas, ¿verdad?, amigas, y que le den un mal consejo, mejor que venga contigo y que tú puedas aconsejarla de parte de Dios, que Dios te ayude, que Dios te dé esa sabiduría para que tú puedas ayudarle. Entonces yo sí puedo, ¿verdad?, testificar y decirles que realmente sí es real lo que la hermana Lucy testifica, porque yo le di ese consejo también que a mí me dieron en un tiempo, y creo que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotras como mujeres, lo que Dios nos ha permitido experimentar, vivir, que podamos ayudar a mujeres, ¿verdad? Más mujeres, a las personas que Dios nos ponga, y decirle, hay una esperanza, sí se puede, tenemos un Dios que nos ayuda a perdonar, como decía la hermana Lili, ¿verdad? Diario, es necesario para aquellos que no creen, ¿verdad? Cuando nuestro Padre Espiritual nos llama al altar y nos dice que pasemos a administración, y a veces como que nos rehusamos, ¿verdad? Como que tenemos todavía esa parte ofensiva, ¿verdad? Uno de los síntomas que decíamos, ¿verdad? Que es esa parte ofensiva que decimos, ¿y por qué me llaman a mí al frente? ¿Y qué va a pasar? Y a veces creen, ¿verdad?, que no va a pasar nada. Y a veces escuchamos también, ¿verdad?, ¿por qué siempre llaman al frente, ¿no? ¿Y qué diferencia hay si me quedo aquí, voy allá? Pues hay la verdad que hay algo muy tremendo y muy poderoso, que la administración nos libra, como dice la hermana Lucy, ¿verdad? Nos quita todo eso, nos quita ese rencor, ese odio, coraje, esa ira, aquello que nos pueda estar estorbando, para que nosotras podamos perdonar, para que podamos perdonarnos por algo que hayamos hecho, ¿verdad? A veces, ahora sí que yo he escuchado que dicen, no, es que yo hice tal cosa, pero no creo que Dios me perdone. A veces hasta eso, ¿verdad? Creemos que Dios no tiene el poder y la misericordia para perdonar algo tan grande, pero hemos visto que si tú te arrepientes y que si uno cree, Dios nos perdona. Dios es tan bueno, ¿verdad? Amén, amén. Y vamos a seguir, ¿verdad?, con el tema. Estábamos dando los síntomas, y después quiero decirles que nos afecta físico, emocional y espiritual. Y yo les ponía aquí síntomas físicos. Mire,
Algo que a mí, yo estudiando esto, y le decía a la hermana Lucy, qué tremendo está el tema, ¿verdad? Le decía a la hermana Lucy, porque cuando empiezas a estudiar, Dios te abre un panorama totalmente que una misma empieza a experimentar, ¿verdad? Y dice, no solamente las enfermedades son porque son, como decíamos al principio, ¿verdad? Hereditarias, son porque tanta enfermedad. No, a veces hay, lo que estamos viendo, la falta de perdón es una raíz muy, muy fuerte. Y mire, los síntomas físicos de la amargura es presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. Y las emocionales son inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión, temor. Y no estamos pasando lista, ¿verdad? Como dice nuestro Padre Espiritual. Y las espirituales, dice, pérdida de la visión de la vida. Mire qué tremendo. Falta de visión, ¿no? Falta de visión. Igual estaba, en lo que usted estaba diciendo, igual, diácona, estuve igual que también de la falta de perdón se deriva el cáncer. Y también la osteoporosis, todo eso. Yo me quedé impactada, de verdad, santo Dios, dije, yo por un tiempo tuve la presión alta, santo Dios, y Señor, dije, qué bueno que ya me liberaste de todo eso, Padre, porque sí, sinceramente, cuando uno viene arrastrando cosas, sí se refleja en nuestro cuerpo, sinceramente. Y en lo espiritual, ¿verdad? Pérdida del propósito y pérdida de la fe. A mí esto sí, la verdad que yo dije, Padre Santo, está tremendo, está, como dicen los hermanos, grueso esto, el asunto, porque imagínense en lo espiritual que perdamos la visión de la vida. Yo he escuchado personas que dicen, yo ya no tengo un motivo por el cual vivir, yo ya no tengo esperanza, ¿verdad? Pierden la fe, el propósito, ya no tienen un propósito en esta vida de decir, me voy a levantar, voy a hacer pues lo que hago en el día, ¿verdad? Una motivación ya es algo tremendo que yo decía, Señor, Padre, a veces, como decía la hermana Lucy, un cáncer, ¿verdad? Una enfermedad en los huesos y a veces, y mire, ya, o sea, Dios me mostraba y yo decía, ya sabiendo la gran importancia de que nosotras podamos perdonar, ¿verdad? De que de nosotras sepamos, aprendamos a perdonar, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que busquemos esa ayuda para que podamos ser libres, porque miren, un significado de perdonar también es libertad. Y Dios quiere que nosotras vivamos libres, Dios nos ha llamado a libertad. Y la falta de perdón es estar en esclavitud, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de una enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se nos generó a causa, ¿verdad?, de una falta de perdón. Así es. Una enfermedad física que usted mencionaba también, la ansiedad, ¿verdad? Pareciera que ahorita está de moda que todo el mundo tiene ansiedad. Pues yo he escuchado pues entre amistades de mi edad, aunque no lo crean, no estoy tan grande, que la ansiedad, de verdad es que sufro de ansiedad, tengo pánicos de ansiedad, es que la ansiedad, y voy a terapia, y voy al psicólogo, y no decimos que está mal, ¿verdad? Pero yo pensaba y reflexionaba, ¿por qué tanta ansiedad en estos tiempos? ¿Por qué tal vez antes, en la época de nuestros abuelos o nuestros padres, no se escuchaba tanto esa enfermedad, ¿verdad? Entonces hay muchas consecuencias, muchas raíces, pero una de ellas, como mencionaba la hermana Claudia, pues es la falta de perdón, ¿verdad? Porque tal vez ahorita esta generación está viviendo muy deprisa, está viviendo muchas cosas que tal vez no deberían de vivir, ¿verdad?, a su corta edad, y está experimentando mucho rencor, mucho odio, mucha amargura, y todo eso le está generando pues esa ansiedad, ¿verdad? A mí me llamaba la atención, hace unos días leía en la Biblia que decía, echad sobre mí toda vuestra ansiedad, ¿verdad? Porque definitivamente Jesús sabía que íbamos a pasar por ese tipo de situaciones, ¿verdad?
Y otro versículo que me llama la atención está en Salmo 103, 3, que dice, el Señor perdona tus maldades y sana todas tus dolencias, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el perdón y la sanidad van de la mano, ¿verdad? Para que haya una sanidad en los tres ámbitos, como nos compartía la hermana, tiene que haber pues un perdón y cuando nosotros experimentamos el perdón del Señor, definitivamente va a haber una sanidad integral. Así es, y entonces ya teniendo, ¿verdad?, el conocimiento de qué nos puede generar en nuestro cuerpo emocional y espiritualmente, ¿verdad?, como decía Lili, esto tenemos que tomar una decisión de perdonar y perdonarse para que, pero ¿cómo lo podemos hacer? Una de las cosas que Dios me mostraba, ¿verdad?, es renunciar a todo. Quiero compartirles en Hebreos 10, 17 y 18 que dice, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, dice, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Y también ¿cómo vamos a hacerlo, verdad? Quiero compartirles en Filipenses 3:13 y decía el apóstol Pablo, hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Entonces, Dios quiere que nosotros nos demos la oportunidad para un nuevo comienzo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros, Dios quiere que perdonemos. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer todo nuevo, ¿verdad? Nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a hacer cosas nuevas en nosotras. Empezamos a experimentar el perdón porque lo recibimos de Él. Y otra cosa que debemos de hacer, ¿verdad?, es ser diligentes. En Efesios 5:15 dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan como necios, sino con sabiduría. Amén. Y en Efesios 4:32 dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, aquí en esta base bíblica podemos ver el perdón que yo les compartía al principio en el hebreo, que es charizomai, que es el perdón que Dios nos da y el perdón que debemos darnos unos a otros. Entonces, ¿qué Dios nos quiere entregar de su reino, verdad? Dios nos quiere entregar de su reino la paz y el gozo, que son cosas que cuando nosotras perdonamos somos libres, ¿verdad? Como que nos quitan ese peso. Platicaba yo con la hermana Lucy y es como cuando cargas algo, una maleta pesada o algo ahí, y de repente lo sueltas y ya como que dices, ay, ya me siento más ligerita. O a veces, ¿verdad?, cuando uno se toma la decisión de decir, pues voy a bajar de peso, ¿no? Y pues voy a bajar y eso que conlleva, lleva disciplina, lleva esfuerzo y lleva a morir a muchas cosas, ¿no? A las chácharas, ¿verdad? Porque a veces nos gusta, ¿verdad?, todo eso, y que decimos, no, pues me voy a esforzar porque yo quiero bajar de peso, y cuando empezamos a ver que estamos bajando de peso, pues vemos el resultado, ¿verdad? Vemos decimos y nos sentimos bien. Entonces, cuando nosotros perdonamos, decidimos dejar todo eso atrás, como decía el apóstol Pablo, pues eso nos hace libre. Vivimos la vida diferente, aprendemos a vivir felices, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Al final Dios quiere que nosotras aprendamos a disfrutar de nuestros esposos, de nuestros hijos, de todo lo que Dios nos da. Y algo que yo estudiando todo esto, yo decía, así como Dios quiere que nosotras vivamos feliz, que podamos perdonar, así el enemigo se encarga de ponerles trampa, ¿verdad? Y las trampas que mencionamos, ¿verdad? De que usted viva ofensiva, de que usted se ofende, que usted se ofenda. La falta de perdón es también, ¿cómo se puede decir? Puede ser una apertura para que nosotros le demos cabida al enemigo que actúe en nuestra vida, o sea, que nos haga desviar el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo podía ver, ¿verdad? Digo, Señor, pues todas esas cosas que tú nos has dado para bendición, el enemigo las va a querer usar
para maldición, para tenernos atada, ¿verdad? Como decíamos, un significado de perdón es libertad. Dios quiere que vivamos libres. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vivimos con el rencor, vivimos siempre diciendo, pues es que me cae mal, o es que ¿por qué esto? ¿Por qué mira, cómo viste, cómo anda, qué tiene? O sea, esas cosas me empiezan a hacer un peligro a la envidia, ¿verdad? También uno de los ejemplos que dábamos es la envidia. Entonces, Dios quiere librarnos de todas esas cosas y quiere entregarnos, ¿verdad?, las cosas de su reino, que son tan hermosas que nosotros podemos testificarle porque lo hemos experimentado, porque lo hemos vivido, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene cosas grandes para cada una de nosotras y las que nos están mirando. Sabemos que Dios tiene cosas grandes, que lo que viene, ¿verdad?, va a ser maravilloso, y que mientras estemos aquí en esta tierra, nosotras actuemos con sabiduría, ¿verdad? Algo que nos mencionaba, ¿verdad? La sabiduría, con inteligencia, ¿verdad? Que seamos, como decía la hermana Lili, nosotras como mujeres somos más aprensivas, ¿verdad? Sí. Somos como que nos cuesta un poquito más de, ay, sí, y decimos, bueno, ya te perdoné, pero luego si sale el tema o una palabrita, ¿verdad? Ay, como que se nos recuerda y otra vez así, pero también somos más, ¿cómo podríamos decirlo?, más sensibles a la presencia del Señor, ¿no? Cuando estamos ahí delante del Señor, pues no podemos resistirnos, ¿no? De decir, ay, Señor, Padre, pues yo creo que actué de esta manera y pues te pido perdón, ¿verdad? Pedimos perdón, aprendemos, Dios nos enseña a cómo a acercarnos, ¿verdad? Si nosotros fallamos, a reconocer. Algo que también podemos ver es que si nosotros, y siempre, ¿verdad?, en el programa, decimos de que lo que nos va a abrir las puertas es que aprendamos a reconocer que también nos equivocamos, ¿verdad? Así es. Y como es el tema, ¿verdad?, de esta noche, que el perdón sana, recuérdese que sanar es recuperar o recobrar la salud, ¿verdad? Restituir la salud que había perdido. Entonces, definitivamente el Señor quiere que nosotros recuperemos eso que el enemigo nos ha quitado, ¿verdad? La tranquilidad, la paz, la salud física, emocional, espiritual, ¿verdad? Entonces, es un tiempo hermoso para recuperar, ¿verdad?, toda nuestra salud en todos los ámbitos y tener una vida plena en Cristo Jesús, ¿verdad? Así como José al final pudo recuperar, él ya tenía tal vez lo económico, ¿verdad? Él ya estaba bien posicionado, pero al final él recuperó ese amor fraternal, ese amor con su familia. Y dice la Biblia que él estuvo, ¿verdad?, por largo tiempo hasta el final, ¿verdad?, menciona la muerte de José, y ahí pasó muchas cosas más, pero durante ese tiempo pues él estuvo bien, ¿verdad?, en todos los ámbitos de su vida. Él fue próspero, él fue bendecido junto con su familia. Entonces, definitivamente el Señor, y yo me ponía a pensar y decía, bueno, el Señor quiere que mientras estemos de paso en esa tierra, porque, ¿verdad?, estamos de paso, ¿verdad?, Él quiere que nosotros vivamos plenos en todos los sentidos, y vamos a empezar, ¿verdad?, perdonando. Tal vez como mujeres, desde pequeñas, tal vez sufrimos muchas cosas difíciles, ¿verdad?, que han marcado nuestra vida, pero cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, Él nos da esa fortaleza para perdonar, ¿verdad?, y para pues más adelante, ¿verdad?, servirles, más adelante testificar, ¿verdad?, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es, y como José, ¿verdad?, que hubo ese perdón genuino, hubo ese perdón que realmente fue libre él y liberó, ¿verdad?, a todos sus hermanos, como ellos tenían, ¿verdad?, esa culpabilidad que no los dejaba, ¿verdad? Ellos sabían lo que habían hecho, pero reconocieron, y qué hermoso es que en esta noche, ¿verdad, mujer, hermanas que nos están viendo, que te invitamos, ¿verdad?, a que pues sigamos echándole muchas ganas y con la enseñanza, ¿verdad?, que tuvimos, que juntas, ¿verdad?, podamos perdonar algo. Si todavía decimos, bueno, creo que pues Dios me mostró algo, ¿verdad?, que juntamente a nosotras, yo creo que Dios nos mostró mucho con este tema. La verdad es un tema bien extenso,
Es un tema que pues te da de mucho, de dónde, porque pues como decíamos al principio, no solamente es del cuerpo, digamos que nos enfermamos, sino es en las tres áreas, ¿verdad? En lo emocional, lo espiritual y lo físico. Entonces, pero qué precioso es poder saber, hermanas, que nosotras nos vamos a agarrar de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Qué precioso es poder saber que usted tiene una casa donde pueda ministrarse y que ahí pueda ser libre usted de todo aquello, ¿verdad? Y yo quiero compartirles, ¿verdad? Para que ya cerremos, ¿verdad? Esta noche quiero que usted diga como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que está en Filipenses 3:13, que dice: hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está delante. Entonces, esta noche, ¿verdad? Yo te invito, hermana, a que olvidemos el pasado y que nos esforcemos para seguir adelante, para esas promesas que Dios tiene para tu vida, para ese propósito que tiene para tu vida, porque definitivamente pues eres una mujer con propósito que Dios escogió, ¿verdad? Dice su palabra que Él nos escogió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, con un propósito eterno. Y quiero, ¿verdad?, que te quedes con esta palabra. Como decía el apóstol, a veces decimos, no, pues, a veces llegamos, ¿verdad?, a un momento de nuestra vida que decimos, pues ya aquí, pues ya creo que ya alcancé, pues ya estoy bien así, ¿verdad? Y caemos también, ¿verdad?, en un tiempo de confort y decimos, bueno, ya. Entonces, hay que seguir esforzándonos para buscar el rostro del Señor. Y así, ¿verdad? Pues se nos ha ido el tiempo esta noche, pero esperando, ¿verdad?, esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Les invitamos, ¿verdad?, que usted también nos pueda acompañar a nuestros servicios, ¿verdad?, en nuestra iglesia, Casa de Restauración Cancún, Ministerio Ebenecer, los días miércoles a las 7 p.m., los días viernes tenemos oración a las 7 p.m., y tenemos nuestra enseñanza, ¿verdad?, a las 8 p.m. Los días domingo tenemos nuestro servicio a las 6 p.m. Y vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para terminar, para finalizar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este momento que tú nos permites estar aquí, Señor. Bendecimos la vida de cada una de tus hijas, Señor, que tuvieron la disposición, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que esa palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, que tú tenías para cada una de ellas, Señor, que haya sido, Señor, Padre Santo, de mucha bendición, Padre, que dé fruto, Señor, al 100%. Declaramos libertad, Señor, declaramos que cae, Señor, ese perdón perfecto que es tuyo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Algo que quieran decir para despedirnos. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Pues nos quedamos con esta palabra preciosa, ¿verdad? Que experimentemos ese perdón tan hermoso, ¿verdad? Igual Dios les bendiga a cada una de ustedes y gracias por habernos escuchado y que la palabra les haya quedado en su corazón. Amén. Así es, hermana, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga.